Dios le bendiga, sean todos bienvenidos a este su canal, La Esquina Púa, en esta entrega con un tema poderoso en este poderoso tiempo que el Señor nos ha entregado para compartir con ese pueblo, con esa audiencia maravillosa. En este día nos acompaña un panel de hombres ungidos que han traído algo que Dios le ha entregado en el secreto para compartir con usted. Les recomendamos que comparta esta transmisión con alguien que usted sepa que sea edificación. Conviértase en un colaborador del reino. Déjame presentar de una manera cordial a este panel poderoso. Por aquí Aleluya. nos acompaña el evangelista Adrián de Arma, en esta ocasión el pastor José Antonio, Amén. y en esta ocasión tenemos al evangelista Denny. Gloria al nombre del Amén, Señor, Padre, y aleluya. juntos queremos glorificar a Cristo con este tema, que sea edificación para usted. En este caso vamos a tocar un tema titulado La formación y la transformación de un cristiano. Y la primera pregunta que quiero hacerle al panel, teniendo en cuenta que pues hay mucho problema con este tema en cuanto en el mundo eclesiástico de las iglesias, podemos ver problemas con relación al tema doctrinal, mucho desarreglo en cuanto a este tema. Y quiero preguntarle, comenzar con el evangelista Adrián de Armas. ¿Qué usted cree, amado, con relación a este tema acerca de la formación y la transformación de un cristiano? ¿Por qué es tan necesario la formación y la transformación de un cristiano? Amén. Bendecimos a Dios y damos gracias por esta oportunidad. Y creo de verdad es un tema muy interesante, tocante como usted, mi hermano, me decía, o sea que estamos presentando y frecuentando lamentablemente muchos problemas precisamente a causa de la malformación que ha habido dentro del pueblo. Lamentablemente tenemos evangelistas pastoreando y tenemos gente que quizás deberían de estar en la adoración, lo tenemos en otra, haciendo alguna que otra tarea, y eso pues reduce, digamos, que el alcance, la efectividad, porque simplemente están operando fuera de su diseño. Amén. Entonces yo creo que para tener una buena formación, para poder ser efectivo en la tarea a la cual Dios nos ha asignado, lo primero que tenemos que lograr como creyente, mi hermano Jay, es lograr identificar cuál es nuestra asignación de vida, cuál es el propósito del Altísimo para nuestras vidas, a qué cosa nos llamó Dios, quiénes somos en Dios. Sabemos que Dios, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, o sea, que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, cada hombre tiene un talento, cada hombre tiene una gracia, cada hombre es, digamos, una chispa de luz en este mundo, ¿verdad? Tenemos una chispa de luz del Creador. Somos la imagen de Dios y tenemos algo que aportar. El problema radica cuando no somos capaces, como te decía al principio, de identificar a qué cosa nos ha llamado Dios. Y me encanta por eso lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, donde él dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, cuando tú identificas a qué cosa te llamó Dios, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es: alíñate a lo que se habló de ti en el cielo. Wow. Alíñate a lo que Dios dijo de ti. Porque no es correcto que, sabiendo tú que el propósito, imagínate mi hermano, el propósito de Dios para contigo es que tú seas pastor. Sin embargo, tú sabes que para ser pastor lo correcto es tú vas a trabajar con personas. Si Dios te llama al pastorado hoy, no es para que tú mañana plantes una iglesia, sino para que tú reciba la previa preparación para eso. Es como que tu papá te diga: yo quiero que tú seas médico. Y tú vas a Así decir: es. bueno, mi padre me dijo que yo voy a ser médico, y pues tú sabes que vas a tener que estudiar 5 años. Hay una preparación. El problema de muchos es que reciben una palabra profética, ¿verdad? De que lo que Dios quiere hacer con ellos, y se lanzan al otro día a hacer sin haber tenido una previa preparación. Wow, wow. Entonces, por eso el mandamiento de Pablo es, o sea, alíñate y camina, milita conforme a las profecías que se te han dicho de ti. Si te llamaron a ser pastor, tú no puedes ir a estudiarte a un instituto, digamos que de medicina, porque tú no eres médico. Tú tienes un llamado para eso. Si tu profesión es la mecánica, no puedes ir a estudiar medicina. Alíñate a lo que Dios ha dicho de ti, a fin de que así tú puedas tener la debida preparación y el equipamiento requerido y necesario para aquello que usted fue asignado. Así que el problema, para cerrar, radica en no haber tenido
tenido la capacidad primero de haber identificado a qué cosas fuimos llamados. Wow, pastor, y usted con su experiencia aquí en la iglesia como pastor, con relación al tema de lo que estaba hablando el evangelista, ¿qué problema usted ha identificado en ese punto? Creo que es importante la formación porque Dios le interesa que seamos formados, no solamente nuestro carácter, porque la formación tiene que ver con nuestro carácter. Amén. Dios no nos puede entregar algo a nosotros si primeramente nuestro carácter no es formado. Wow. Cuando vemos la Biblia, amados hermanos, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 2, verso 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la formación es tan importante que por eso es que Dios no te va a entregar las cosas si tú no estás formado. Mm, Si tú no estás formado, la formación tiene que ver con el carácter. mm. Por eso, la unción, por eso hay gente que la unción no fluye o la unción no se desarrolla, porque para desarrollar la unción hay que tener carácter. Entonces, pastor, esa tiradera que se podemos ver en las redes sociales, o sea, un pastor tirándole a otro pastor, un evangelista tirándole a otro evangelista, ahí podemos ver una falta de madurez, una falta de formación en cuanto al llamado, porque quizás no podemos entender que un evangelista fluyendo como evangelista, pues pueda criticar el ministerio de otro. O sea, ahí te das cuenta que hay un problema. Ahí está el problema. Porque yo no le puedo tirar piedra a mi hermano. O sea, si están predicando a Cristo, pues que prediquen a Cristo. Pero esto es un problema que creo de lo mismo que usted está hablando, un problema de De formación. formación, ahí te das cuenta de falta de madurez, porque cuando ves en la Biblia, Juan nunca criticó a Jesucristo. Aleluya. Wow, Josué nunca criticó a Moisés. wow. Santo. Entonces te das cuenta que por quién fue formado, fue transformado Josué por medio de Moisés. De Moisés, así es. Entonces te das cuenta que cuando hay gente que se critica, gente que... Entonces eso te deja saber que le falta madurez y transformación. Amén, amén. Denny, y a ver, en tu caminar cristiano, quizás tú hayas tenido una experiencia o hayas podido ver con relación a este tema de la falta de formación en lo que es el pueblo de Dios o en la vida de cualquier persona. ¿Tiene algo que abundar en esto? Amén, amén. Una de las cosas principales que yo he estado navegando es que para que seamos buenos discípulos y para que entendamos el caminar del Evangelio, tenemos que ser formados primeramente por un mentor. El mentor nos va a capacitar para que nosotros podamos entender y ser preparados para estar enfrente de una batalla que se está viviendo. Esta batalla es diaria, esta es constante, esto es algo que nosotros somos formados a través de los hombres que tenemos enfrente, como Casa Púa. Tenemos que ser guerreros que salen a enfrentar una batalla y esa batalla la vamos a ganar siendo formados. Pero ¿quiénes nos van a formar a nosotros? Hombres guerreros que ya están preparados, como el apóstol, como el pastor José, como tú mismo, nos puedes instruir a nosotros, los que comenzamos en esta carrera, para que entendamos cuál es el diseño que Dios hizo en nuestra vida. Entonces nosotros vamos a ir creciendo como niños para ser formados. ¿A través de qué? De la experiencia que ellos han vivido con el Espíritu Santo. Entonces esa herencia va a ser transmitida a nosotros. Entonces nosotros tenemos que fluir en este evangelio, en este mover, porque Casa Púa tiene que crecer y tiene que crecer con mentores y con discípulos que se dejen formar. Entonces yo quiero aprender, pero soy un discípulo que quiere ser formado por esta casa, para ser enviado, para ser preparado, porque ¿con qué armas voy a poder vencer yo si no soy preparado antes? Entonces esto queremos transmitirlo a las generaciones, a nuestros hijos, para que les quede como herencia de esta batalla. Amén. Así es. Así No, me pero, identifico yo. Quiero aportar algo porque nuestro hermano Denny acaba de tocar una palabra que justo tiene que ver con herencia, dijo usted, ¿verdad? La herencia. Y hay algo que Pablo dice en la carta de Gálatas. Dice que en Gálatas 4, verso 1 y 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, o sea, mentores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea,
Cuando vemos lo que Pablo está diciendo aquí, mis amados hermanos, vemos que cuán impuesta nos es la necesidad de ser formado. ¿Por qué? Porque hay herencias en el mundo espiritual para ti, pero mientras tú no obtengas la suficiente madurez, no vas a poder acceder a ella. O sea, el niño es heredero de todo, pero él no puede hacer diferencia del esclavo. ¿Por qué? Porque no está capacitado, no tiene la suficiente madurez. Y entonces hay muchas personas, es interesante ese punto de nuestro hermano Denny, que están padeciendo necesidades sin que exista el porqué. Que la única razón de tu necesidad ha sido tu falta de formación, porque Dios quiere bendecirte, pero tu falta de madurez y de formación hace que Dios no pueda confiarte ciertas cosas. Así que es clave, ¿verdad?, ese tema de las herencias que Dios tiene reservadas para nuestras vidas y se encuentren en este momento limitadas por el solo objetivo de que no hemos sido lo suficientemente formados. Exactamente. Y es importante porque tenemos herramientas de formación. Y si nos damos cuenta, una de las herramientas más poderosas que tenemos para ser formados es la palabra de Dios. Aleluya. Pero sin embargo, si tú te pones a analizar cuando tú entras en ese periodo de formación, ¿qué es lo que va a hacer, lo que va a contrarrestar esa formación? Primeramente, que la gente no quiere leer la Escritura. O sea, te das cuenta que Satanás, nuestro adversario, va a atacar el área donde él sabe que si tú eres formado en esa área es lo que le puede hacer frente. O sea, un hombre preparado realmente en la Escritura, o sea, tratando la manera de formarse de manera correcta conforme a la palabra de Dios. Porque aquí no estamos hablando de otro tipo de transformación, aunque la requeramos. La principal formación que debe tener un hijo de Dios es formado en la palabra de Dios, instruido en la palabra de Dios, ser entendido en la palabra de Dios. Porque con esa palabra vamos a ser formados para poder enfrentar luego a nuestro adversario, a todo lo que nos puede a nosotros venir. O sea, de manera que nosotros no hemos sido formados para enfrentar a nuestro hermano. Wow. Nosotros no hemos sido formados para venir a pelear afuera con otro ministerio. Nosotros hemos sido formados para ¿qué? Para nosotros enfrentar al diablo y a su demonio, para deshacer toda obra de la tiniebla. Nosotros hemos sido formados ¿para qué? Para ser enviados a otros, ser luz en medio de la tiniebla que está rodeando esta tierra. Wow. Es lo que pienso yo conforme a este tema, pastor. Amén, amén. ¿Cómo me doy cuenta yo de una persona? Esto de la formación es tan importante. ¿Cuál es la señal de una persona que ha sido formado? Por ejemplo, yo digo que cuando una persona ha sido formada, si le llama la atención y si se molesta, ya hay problema ahí. Yo creo que le falta más transformación, ¿va? Sí, sí, sí. Porque eso te deja decir que, por ejemplo, si le dice el pastor o el líder, haga esto y no quiere hacer lo que le dice su autoridad, creo que le falta formación. Exactamente. Jesús trabajó con los 12 y lo más difícil trabajar en el ministerio es con la formación, porque la formación traemos religión, diríamos, ¿va? Traemos catolicismo, traemos costumbres. Y cuando entramos al reino de Jesús, queremos entrar con toda esa formación de nuestros padres. Entonces, es ahí donde nosotros, como decías tú, evangelista, que a través de la palabra es que nosotros somos renovados y podemos ser transformados. Ahí entra el tema de lo que viene siendo la transformación. Para poder tener una buena formación, tiene que haber una transformación que viene siendo una metamorfosis. Es como como dijo Pablo, despojarte de tu vieja pasada manera de vivir. Es renunciar, como dice el pastor, a algo real. Tú vienes formado por tu parte, te va a tocar desaprender, despojarte de costumbres y de cosas para tú entonces alinearte a las leyes del cielo. Entonces ahí es donde viene la necesidad de ser transformado. Y transformado es despojarse del viejo hombre. Es decir, que para entrar en el tema de la transformación, tenemos que primeramente saber que hemos sido formados. Como queriendo decir que la transformación es un resultado de nuestra formación. Y podemos verlo con los discípulos. O sea, los discípulos fueron escogidos por el maestro. Cada uno de ellos fue escogido,
pero no solamente que fue escogido para andar solamente al lado de Jesús. Lo primero que hizo Jesús fue enseñarlo, capacitarlo, prepararlo, entrenarlo para luego enviarlo. ¿Estamos claros con Sí, eso? sí, correcto. Amén. Dígalo, hermano Denis. Yo quería aportar algo más. Sí. Hablando de la formación, estamos hablando de los discípulos que fueron los que Jesús llamó, de lo que el evangelista estaba hablando. Pero aquí en este caso yo quiero agregar una partecita muy importante. Uno de los discípulos que Jesús más, vamos a decir, le llamó la atención, no solo en una ocasión, fue a Pedro. Entonces Pedro me llama la atención a mí porque Pedro fue formado. Pedro tenía una empresa, vamos a decir, era un empresario, un pescador, pero Pedro fue formado y fue sacado de ser pescador de peces a pescador de hombres. Entonces Pedro me llama la atención porque le llamaron la atención no solo una sola vez, sino varias veces. Entonces, ¿quién es formado de una manera diferente a la que Judas fue formado? Porque ¿cuántas veces reprendió Jesús a Judas? Nunca, pero Pedro sí fue reprendido. Entonces lo que hablaba el pastor José es que cuando tienes que ser formado a través de tu mentor, del que está arriba de ti, de la autoridad, tú tienes que tener la capacidad de que si te equivocas, recapacites. Entonces, Judas nunca tuvo una exhortación del Padre, Jesucristo, del que lo formó, pero fue el que lo entregó. Entonces, ¿ves la diferencia de la formación de Judas y de Pedro? Pedro fue exhortado 3 veces, 4 veces, no sé cuántas, pero quien es formado de diferente manera, ahí echas de ver cómo va haciendo la transformación. Pero primero tenemos que hablar del tema de la formación para entender más adelante de este tema, cómo termina siendo transformado, siendo un buen discípulo. Amén, amén, amén. Es tan poderoso lo que estamos hablando. Si el pueblo de Dios lograra entender qué tan importante es el tema de la formación, creo que no evitaríamos cientos de problemas con los ministros, porque el problema es que podemos ver hoy en día un gran problema dentro del mundo eclesiástico, que hay personas que no han sido formadas queriendo formar a otros. Wow. Entonces lo que está pasando aquí, que su mala formación, en vez de formar a otro, lo que lo está deformando. Por eso podemos ver pastores sin pastores. Podemos ver evangelistas sin pastores. Por eso podemos ver personas que están fluyendo en un ministerio exigiendo autoridad, pero ellos no están bajo autoridad. O sea, están exigiendo lo que ellos no pueden dar. Pero eso es el resultado de la mala formación. Yo creo fielmente que aquellos que dicen, que creen, que han sido llamados para instruir a otros, tienen que verdaderamente llamarse a capítulo en esto. Wow. Y si tú no lo has hecho, es tiempo todavía. O sea, es tiempo de que el pastor se dé cuenta de que, estoy errado, estoy caminando en un camino que verdaderamente no he sido formado. Este equipo que tengo de 5, de 10, de 15, de 20, que el Señor se lo voy a entregar. ¿Cómo se lo voy a entregar? ¿Lo estoy formando realmente? ¿Lo estoy guiando al camino al pasto? ¿Estoy siendo un buen pastor? Porque el buen pastor no es el que da y que cualquier cosa, no. El buen pastor es el que da el pasto verde, que es la palabra del Señor, conforme a como está escrita. O sea, mira qué tan importante es este tema de la formación. No alcanzaría el tiempo, creo yo, para hablar, porque verdaderamente hay mucha tela por donde cortar. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el resultado de esta formación? Vamos a hablar un poquito acerca del tema de la transformación. Pastor, ¿qué usted me puede decir de la transformación? Ahorita tocó un tema, ese punto de Pablo, el versículo que tocó está poderoso, pero quiero que usted nos hable un poquito más acerca de esa transformación. Creo que la transformación empieza adentro. Wow. Que bíblicamente, primeramente, Jesús trabaja internamente dentro de nosotros. Una vez que tú eres transformado, renovado por dentro en el Espíritu, por eso dice Efesios 4:23, y renovados en el Espíritu de vuestra mente. Entonces quiere decir que la renovación, la transformación tiene que ver con ese cambio de tu mentalidad. Wow. Wow. Ahí comienza todo. Y si nos damos cuenta,
Hay un hombre en la Biblia que revolucionó el mundo después de 400 y algo de años de silencio. Estaba hablando de Juan. Uy, Juan vino con una palabra transformadora. Y el objetivo de Juan era llamar al arrepentimiento de aquel pueblo para que veamos qué cosa es ser un hombre instruido, preparado. Porque dice que Juan se instruyó y se preparó donde en el desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre instruido y preparado dando un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que hasta ese momento no escuchaba voz de Dios por nadie. wow, Pero sin embargo, ¿qué pasó en ese pueblo? Y de aquí queremos partir y queremos que usted entienda de qué es una palabra bien formada y dirigida por el Espíritu Santo. Porque donde hay formación, hay espíritu. aleluya. O sea, en la malformación hay un espíritu confuso. Así es. Y el pueblo de Dios tiene que aprender esto. Dios obra en su palabra y su palabra lo que trae es orden y lo primero que exige es formación. Conforme al orden divino, Dios exige, Dios te llama, pero Dios lo primero que hace es formarte. ¿A través de quién Dios te forma? A través de un hombre que fue formado. Así es. A través de un hombre ungido, porque hay hombres de igual manera. No, yo me formé en mi casa, yo me formé, no sé, no hay evidencia de tu formación, varón. Bíblicamente está demostrado que el hombre no se puede formar solo. El hombre fue formado por Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas cargando un potencial genuino, muy hermoso de Dios, y la única cosa que les está limitando es no dejarse guiar, no dejarse formar. Recientemente compartí esta palabra del eunuco etíope, un hombre que viene de adorar a Dios y viene con la Torá en sus manos, o sea, viene con el libro de Isaías, pero tiene un problema. Es que él no logra entender algo poderoso y valioso que tiene en sus manos, pero no lo puede entender. Solo necesita de la ayuda de un mentor de alguien, por eso Dios le lleva a Elías, a Felipe, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Así es. ¿Verdad? Entonces, para tú ser formado, o sea, puedes tener algo valioso y poderoso de Dios, pero de nada te va a servir si no cedes, o sea, tienes la suficiente humildad para dejarte guiar por un mentor, por alguien que te ayude a potenciar lo que tú ya cargas de parte de Dios. Y yo creo que hay mucha gente ahí que necesita entender este gran principio. O sea, gente que carga dones genuinos de Dios, un llamado genuino de Dios, y lo único que necesitan es dejarse guiar por alguien que ya esté caminando en el nivel de gloria al cual Dios le ha llamado. Wow, Amén. pero miren, yo quiero algo que el Espíritu Santo acaba de bajar ahora mismo. Esto fue un fa del cielo. Recordemos que los primeros hombres formados en la Biblia fue Adán y Eva. Aleluya. Ellos fueron puestos donde en un huerto después que fueron formados. Exacto. Conforme a la palabra Génesis, capítulo 2, versículo 8 lo revela. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, si tú quieres estar en el lugar de destino, donde Dios predestinó el lugar antes que tú te formases, si tú quieres disfrutar de ese Edén, si tú quieres disfrutar, caminar de hecho, todo aquel que camina en esa obediencia, todo aquel que camina en esa formación, ese puede disfrutar de qué? Del maná del cielo. Pero este maná, ¿cómo va a ser? Él va a llevar su mochila liviana. Porque si usted se mete en un lugar donde usted no fue preparado y enviado para hacer esa asignación, su mochila, ¿cómo va a estar pesada? Por eso vemos personas que están ejerciendo un ministerio y se están ahorcando. Wow. Y están diciendo, no puedo con esto, Dios mío. porque, varón, usted está metido en un lugar, en un Edén donde Dios no lo formó para meterlo. Suelte eso de una vez por todas. Pastor, que suelten eso la gente tiene que ser formada. Amén, amén. Dios Es mío. algo poderoso porque estamos hablando de la transformación y la formación. Amén. Porque hay gente que critica el apóstol, profeta, y es por falta de transformación. Así es. Porque la transformación tiene que ver con luz. ¿Se acordamos cuando Moisés estaba con Elías y dice la Biblia que Jesús se transfiguró? O sea, fue un resplandor, tiene que ver con luz. Entonces, la gente que critica los ministerios, al apóstol, profeta, realmente es decir que a esas personas les falta luz, les falta
transformación, pues porque transformación tiene que ver con algo interior. Exactamente. Algo interior hasta Pastor, que... yo más dijera, a esa gente le hace falta una lupa. A esa gente le hace falta espejuelo grande para cuando llegue ese versículo no me lo pase y no me digan más que por favor que no existen esos ministerios. Siga fluyendo, Pastor. es Disculpa que algo, lo haya interrumpido. Es algo tan poderoso porque la transformación surge en el momento que dejamos de entrar a Jesús en nuestro corazón. Wow. Y es ahí donde nuestra vida empieza a reflejarse. Es ahí donde podemos ya ver, como dijo Pablo, ¿va? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Santo. Entonces, es ahí donde la transformación, perdón, es donde nosotros para llegar a ese punto, para llegar ahí, realmente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Wow. Amén. Es poderoso. A ver, Yo Denny. quería aportar algo. Génesis 2:7 nos está hablando cuando Dios creó al hombre. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto. Amén. O sea, te planta en un lugar. Sí. Pero antes de terminar, después nos lleva a cuando Jesucristo viene, forma a los discípulos. Pero cuando los discípulos son formados, son instruidos para llevar una palabra de avivamiento. Pero vemos que los discípulos, muchos de ellos hacían preguntas. Entonces, cuando hacían preguntas, Felipe preguntaba algo. Pero después vemos a un Felipe en Samaria haciendo los milagros tangibles de Jesucristo en la gente en Samaria. Entonces, ¿qué podría opinar Pedro si ya había una evidencia del Espíritu Santo dentro de Felipe? Wow. Entonces, para terminar, lo voy a dejar fluir con lo de transformación, porque es de lo que queremos dar este mensaje. Wow. Transformación. Es poderoso lo que estamos hablando. ¿Por qué? Para ir resumiendo este tema, evidentemente nos damos cuenta en transcurso de toda la Biblia que todo hombre, toda mujer que tuvo un verdadero encuentro con la luz de Cristo, ese recibió una verdadera transformación. Todo el que ha recibido un encuentro con Cristo recibió instrucciones de Cristo. Nunca se negó a recibir las instrucciones de Cristo. Nunca se negó a ser una persona sujeta a las leyes establecidas dentro de la Biblia. Nunca se negó a ser formado por un hombre dirigido por Cristo. Queriendo decir que Cristo te llamó, Cristo te preparó, Cristo te capacitó para luego tú ser enviado a las naciones y al mundo. Por eso podemos entender que la transformación y la preparación son dos temas que están tan pegados porque es lo que va a dar fruto de lo que verdaderamente hemos recibido en el Señor. Y es tan poderoso porque Dios decía en su escritura, y por su fruto lo conoceréis. O sea, no tenemos que hablar para conocer a alguien que no ha sido formado. No tenemos que ni siquiera cuestionar a alguien que no ha querido estar sujeto a la palabra de Dios. Eso no hay que hablarlo. Verdaderamente, una persona que haya recibido al Espíritu Santo es una persona que va a estar sujeta a Dios y a sus leyes que son eternas. No sé si estamos entendiendo en este tema que lo que se llama la formación y la transformación va a depender de igual manera de usted. Si usted está dispuesto, si usted tiene ese corazón humilde, si usted verdaderamente quiere ser transformado, pues entréguese al Señor y yo le aseguro que será transformado. No sé si ustedes quieren abordar algo, estamos ya en resumen con relación al tema. No, sí, Varón de Dios. Me gustó lo que usted dijo. O sea, Adán no fue puesto en su lugar de asignación hasta que no fue formado. Así que yo creo que si quieres llegar al propósito por el cual fuiste creado y formado, o sea, puesto en esta tierra, debes de procurar con toda diligencia en ser formado para poder así ser establecido en el lugar para el cual fuiste creado por nuestro Padre Celestial. Pastor, una última palabra. Creo que necesitamos ser formados y transformados para retener lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Wow, Denny, una última palabra. Más que todo, renovaos en nuestra mente.
porque si nos renovamos nuestra mente, vamos a poder entender el designio de Dios para seguir los estatutos y la herencia viva que Él nos dejó. Entonces, si nosotros nos renovamos, vamos a poder entender a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestro ministerio. Nosotros vamos a ser los estandartes que vamos a llevar este mensaje vivo a las naciones, porque yo he tenido visiones y he podido ver que Púa crece y crece en una manera sobrenatural. Amén. Esto es grandioso lo que Dios está haciendo para edificar nuestras vidas y nuestra familia e individuos en esta casa. Wow. Dios creo que en este día ha edificado a alguien con esta palabra de reino. Yo creo y estoy convencido que lo que hemos dado en esta tarde es perla para aquellos que adoran y quieren y corren por ver una palabra de reino y lo que es la revelación de la palabra del Señor. Transformación y formación es el tema hasta que Cristo venga. Shalom.